Tomé una pala y empecé a cavar en las áreas donde solía verla trabajar. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me decía que estaba en el lugar correcto. No pasó mucho tiempo antes de que la pala golpeara algo duro. Con cuidado, desenterré una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontré algo que me dejó helado. Mi vida tomó un giro inesperado, uno que jamás pude prever. Me llamo Leo y por años fui un hombre común, con una vida tranquila y feliz. Estaba casado con Clara, una mujer hermosa y llena de vida que iluminaba cada rincón de nuestra casa en Guadalajara. Nos conocimos en una feria local, donde su sonrisa capturó mi atención de inmediato. Después de un par de años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de nuestras familias y amigos. Clara tenía una hermana menor, Victoria. Ella era una joven reservada, un tanto solitaria, que visitaba nuestra casa con frecuencia. Sus visitas se hicieron aún más comunes cuando Clara quedó embarazada de nuestro hijo Benjamín. Victoria venía a ayudarnos con las tareas del hogar y se quedaba algunos días con nosotros. Aunque siempre fue amable y dedicada, había algo en ella que me inquietaba, algo que no podía identificar con claridad. El nacimiento de Benjamín fue uno de los momentos más felices de mi vida. Nuestra familia estaba completa y todo parecía perfecto. Sin embargo, esa felicidad no duraría mucho. Con el tiempo, Victoria comenzó a mostrar comportamientos extraños. A menudo la encontraba en el jardín, aparentemente cuidando de las plantas, pero siempre de madrugada. No quise darle importancia, pensando que quizá era su manera de lidiar con los problemas personales que nunca compartía con nosotros. Las cosas empezaron a complicarse cuando Clara comenzó a sentirse mal. Lo que al principio parecían simples dolores de cabeza y fatiga, se convirtió rápidamente en algo mucho más grave. Después de varias visitas al médico y estudios exhaustivos, nos dieron la devastadora noticia de que Clara tenía un tumor cerebral agresivo. Los médicos nos advirtieron que su condición era terminal y que no había mucho que pudieran hacer. En menos de 2 meses, Clara falleció. Su muerte fue un golpe devastador para mí y para Benjamín. Nuestra casa, que antes estaba llena de alegría, se llenó de un silencio opresivo. Victoria intentó llenar el vacío, ayudándonos a superar la pérdida, pero su comportamiento se volvió más peculiar. Empezó a vestir ropa más llamativa y a salir de fiesta con frecuencia, algo que nunca había hecho antes. A pesar de todo, Benjamín se apegó aún más a ella, y yo no podía evitar sentirme incómodo con la cercanía entre ellos. Con el paso del tiempo, Victoria y yo comenzamos a compartir más momentos juntos. Las noches en casa se convirtieron en sesiones de películas y charlas que a veces se extendían hasta altas horas de la noche. En una de esas noches, bajo la influencia de unas cervezas y una conversación ligera, algo inesperado sucedió. Victoria me besó. En ese instante, todas las barreras que había construido tras la muerte de Clara se derrumbaron. Aquella noche fue el comienzo de algo que nunca debió suceder. Nuestra relación, inicialmente secreta, pronto se convirtió en algo oficial. A pesar de las críticas de nuestra familia y amigos, decidimos casarnos. Victoria parecía haber transformado mi vida. Su juventud y energía me revitalizaron, y durante un tiempo todo pareció marchar bien. Sin embargo, esa calma no duraría mucho. Con Victoria como mi nueva esposa, la vida parecía haberse estabilizado por un tiempo. Benjamín se había acostumbrado a la nueva dinámica familiar, aunque aún preguntaba por Clara ocasionalmente. Victoria, por su parte, se mostraba extremadamente atenta con él, casi como si tratara de ocupar el lugar de su hermana en todos los aspectos. Sin embargo,
Poco a poco comenzaron a emerger detalles que oscurecían nuestra aparente felicidad. Victoria desarrolló una actitud posesiva. Lo que al principio era devoción y cuidado, pronto se transformó en control constante sobre mis actividades. Si salía de casa sin avisar, era motivo de reproches. Si hablaba con alguna mujer, incluso con colegas de trabajo, enfrentaba interrogatorios y acusaciones. Su temperamento, que antes parecía dócil, comenzó a mostrar destellos de ira que me sorprendieron. Un incidente marcó un antes y un después en nuestra relación. Durante una discusión acalorada sobre algo trivial, Victoria me golpeó. No fue solo una bofetada, también dejó arañazos en mi rostro. Aquella noche la rabia y el desconcierto me llevaron a salir de casa. Necesitaba despejar mi mente, alejarme del ambiente tóxico en el que nuestra relación se había convertido. Llamé a mi viejo amigo Daniel, quien me invitó a una reunión que estaba teniendo en su casa con otros amigos. Esa noche, en casa de Daniel, fue como un respiro para mí. Entre risas y conversaciones, sentí una breve desconexión de mis problemas. Una de las invitadas, una mujer llamada Valeria, me llamó la atención. Su personalidad tranquila y su inclinación hacia temas espirituales contrastaban con todo lo que había vivido en las últimas semanas. Durante la velada sacó un mazo de cartas de tarot y comenzó a leerlas para los presentes. No creí en esas cosas, pero la curiosidad me llevó a observar. Las lecturas de Valeria eran impactantes. La precisión con la que describía situaciones personales me dejó intrigado. Cuando llegó mi turno, dudé en aceptar, pero la insistencia de los demás me hizo ceder. Valeria tomó mis manos y me pidió que barajara las cartas. Al hacerlo, su expresión cambió. Dijo que sentía una energía pesada a mi alrededor, algo oscuro y fuera de lugar. Con un tono serio me pidió hablar en privado. Los demás respetaron su solicitud y salieron al jardín. Fue entonces cuando me confesó algo que me heló la sangre. Según las cartas, alguien cercano a mí estaba involucrado en actos de brujería, y esas acciones habían contribuido directamente a la muerte de mi esposa. Además, me dijo que Benjamín y yo estábamos en peligro si no tomaba medidas. No podía creer lo que escuchaba. Mi incredulidad se mezcló con un miedo creciente. Valeria me explicó que Victoria había realizado rituales oscuros para eliminar a Clara y asegurar su lugar en mi vida. Según ella, esas energías aún estaban activas y podrían traer más desgracia si no actuaba rápido. Me dio un pequeño amuleto y una dirección donde podría buscar ayuda para romper cualquier vínculo maligno que me atara a Victoria. Esa noche regresé a casa con una mezcla de emociones, incredulidad, miedo y una creciente determinación por descubrir la verdad. Aunque no quería creer que Victoria fuera capaz de algo tan atroz, los detalles que Valeria mencionó resonaban demasiado. Recordé las noches en que veía a Victoria en el jardín, su actitud errática tras la muerte de Clara y los cambios en su personalidad desde que nos casamos. Decidí mantenerme en silencio y observar. No quería confrontarla sin pruebas. Los días siguientes fueron tensos. Victoria parecía ajena a mi estado de ánimo, pero yo notaba cada uno de sus movimientos con mayor atención. Mi objetivo era descubrir cualquier evidencia que confirmara lo que Valeria me había dicho. Mi vida, que ya había tomado un rumbo oscuro, comenzó a llenarse de sospechas y temor. Cada detalle del comportamiento de Victoria era ahora un motivo de análisis. Recordé las noches en que la encontraba en el jardín y esas imágenes comenzaron a cobrar un nuevo significado. Decidí que era momento de investigar más a fondo. Si lo que Valeria había dicho era cierto, tenía que encontrar pruebas. Una tarde, mientras Victoria salía al supermercado, aproveché para revisar el jardín. Sabía que su actividad nocturna debía haber dejado algún rastro. Tomé una pala y empecé a cavar en las áreas donde solía verla trabajar. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me decía que estaba en el lugar correcto. No pasó mucho tiempo antes de que la pala golpeara algo duro. Con cuidado, desenterré una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontré algo que me dejó helado. Una figura de trapo mal confeccionada con la fotografía de Clara y un mechón de su cabello.
Junto a esto, había restos óseos que no pude identificar. Mi mente se nubló, pero continué cavando. En otro lugar, desenterré una caja similar. Esta vez la figura tenía la foto de Benjamín y un objeto que reconocía como uno de sus pequeños juguetes. Mi mente estaba en caos. Las piezas encajaban, pero no quería aceptar la verdad. Victoria no solo había estado involucrada en actos de brujería, sino que había utilizado esos rituales para dañar a las personas que más amaba. Era imposible comprender cómo alguien podía ser capaz de algo tan atroz. Guardé las cajas de vuelta en el jardín y las cubrí como estaban. No quería que Victoria sospechara que sabía algo. En cambio, decidí buscar a Valeria. Recordaba que me había dado su dirección en nuestra última conversación. Así que tomé las cajas y salí en su búsqueda. Cuando llegué a la casa de Valeria, ella pareció reconocerme de inmediato. Sin necesidad de explicaciones, me invitó a entrar y me pidió que le mostrara lo que había encontrado. Al abrir las cajas frente a ella, su expresión se endureció. Me explicó que esos objetos eran pruebas irrefutables de brujería, utilizados para atar destinos y causar daño. Según ella, Victoria no solo había contribuido a la muerte de Clara, sino que ahora buscaba algo más, control absoluto sobre mí y sobre mi hijo. Valeria comenzó a realizar un ritual para neutralizar los efectos de las maldiciones. Utilizó un cuenco de barro, hierbas y una mezcla de líquidos que despedían un aroma intenso. Me pidió que colocara los objetos dentro del cuenco mientras ella recitaba oraciones. Mientras el fuego consumía las cajas y su contenido, Valeria aseguró que este era solo el primer paso. Para eliminar completamente la influencia de Victoria, tendría que mantenerme firme y evitar cualquier contacto emocional o físico con ella. Regresé a casa esa noche con una sensación de vacío y desesperanza. Ahora sabía la verdad, pero no tenía idea de cómo confrontarla. Victoria parecía sospechar que algo estaba mal. Intentaba acercarse a mí con más frecuencia, pero yo mantenía la distancia. Sus gestos de afecto ya no despertaban nada en mí, más que desconfianza. Unos días después, ocurrió algo que marcó el inicio del fin. Benjamín comenzó a sentirse mal. Una fiebre repentina lo debilitó rápidamente. Lo llevé al hospital, donde los médicos no pudieron determinar la causa de su enfermedad. Pasaron días en los que su estado empeoraba sin razón aparente. Finalmente cayó en coma. Los médicos no tenían explicaciones. Todo lo que podían decir era que su condición era crítica. El día en que Benjamín falleció, sentí que mi mundo se derrumbaba por completo. Había perdido a Clara y ahora también a mi hijo. La tristeza se transformó rápidamente en ira. Sabía que Victoria era responsable. No podía probarlo ante el mundo, pero dentro de mí no cabía la menor duda. La muerte de Benjamín me dejó en un estado de vacío absoluto. La tristeza que sentía por su partida se mezclaba con una ira creciente hacia Victoria. Todo lo que Valeria me había dicho comenzaba a tener sentido. No podía quitarme de la cabeza las imágenes de las cajas que encontré en el jardín y los rituales que, según entendía, habían condenado a mi esposa y a mi hijo. Victoria, sin embargo, actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso parecía más despreocupada que antes. Aún en luto, trataba de consolarme, aunque sus palabras no lograban calmar el dolor que sentía. Intentaba acercarse a mí con gestos de afecto, pero todo en ella me resultaba repulsivo. Cada vez que la miraba, solo veía a la persona responsable de todo lo que había perdido. Decidí que no podía seguir así. Tenía que encontrar una forma de romper con todo lo que Victoria había hecho. Sin embargo, sabía que cualquier movimiento debía ser cuidadosamente planeado. Victoria era inteligente y astuta, y cualquier sospecha de mi parte podría hacerla actuar de manera impredecible. Una noche, mientras Victoria estaba afuera haciendo compras, aproveché para revisar el jardín nuevamente. Esta vez no buscaba más evidencias. Necesitaba confirmar si ella había vuelto a realizar algún tipo de ritual. Todo parecía estar en orden, pero mi instinto me decía que debía mantenerme alerta. Volví a cubrir todo y regresé al interior de la casa, decidido a actuar en el momento adecuado.
El día de la cena llegó. Victoria había reservado una mesa en un restaurante elegante y me dejó un mensaje diciéndome que me esperaba allí. Sin embargo, yo no tenía intención de asistir. Mi plan era claro. Necesitaba una oportunidad para ejecutar las instrucciones que Valeria me había dado. Sabía que mientras Victoria estuviera fuera, podría buscar pruebas adicionales o realizar lo necesario para liberarme de su influencia. Cuando Victoria llamó para preguntar por qué no había llegado, respondí con frialdad. Le dije que ya no sentía nada por ella y que no tenía interés en continuar con nuestro matrimonio. Su reacción fue de sorpresa y desesperación, pero mantuve mi postura. Quería que entendiera que todo había terminado entre nosotros. Después de colgar, me quedé en casa esperando que regresara furiosa para confrontarme. Pero las horas pasaron y no apareció. Poco después de la medianoche, recibí una llamada de la policía. Victoria había tenido un accidente mientras conducía de regreso a casa. De inmediato me dirigí al lugar indicado, esperando encontrar respuestas. Pero lo que descubrí fue aún más perturbador. Victoria no solo había tenido el accidente, había sido encontrada realizando un ritual en un lugar apartado, lo que llamó la atención de las autoridades. La situación era confusa, pero entendí que el control que creía tener sobre ella había comenzado a desmoronarse. Con Victoria fuera de casa, vi la oportunidad perfecta para retomar mi contacto con Valeria. Le conté lo sucedido y le pedí ayuda para cerrar de una vez por todas este capítulo oscuro de mi vida. Ella me aseguró que el proceso no sería fácil, pero estaba dispuesta a guiarme. Juntos planificamos los pasos necesarios para deshacer cualquier influencia maligna que Victoria hubiera dejado en mi vida. Después del accidente de Victoria, su ausencia en casa marcó un giro importante. Con ella fuera, la atmósfera parecía más ligera, pero también más inquietante. Sabía que las cosas no terminarían ahí. Sus acciones pasadas seguían teniendo un efecto tangible y el recuerdo de Benjamín y Clara pesaba demasiado. Mi determinación por cerrar ese capítulo oscuro se volvió más fuerte y nuevamente busqué la ayuda de Valeria. Cuando llegué a su casa, me recibió con una mirada que mezclaba compasión y firmeza. Le conté todo lo sucedido desde nuestra última reunión, incluyendo el accidente de Victoria y el hallazgo de los rituales que había realizado en el jardín. Valeria escuchó con atención y me aseguró que el proceso de liberación era posible, pero requeriría más esfuerzo y convicción. Esa noche, Valeria preparó un ritual más elaborado. Me pidió que trajera objetos personales de Victoria que aún estaban en la casa, cualquier cosa que pudiera tener una conexión con ella. Reuní algunas prendas, joyas y fotografías. También llevé las cajas con los objetos que había desenterrado. Valeria usó estos elementos para realizar un ritual que, según explicó, neutralizaría cualquier energía oscura que pudiera quedar en mi hogar. Encendió velas y colocó los objetos en un círculo de sal y hierbas. Durante el ritual, recitó oraciones y cánticos que resonaban en la pequeña habitación. El aire se tornó pesado, como si algo invisible estuviera resistiéndose a ser expulsado. En ese momento, sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Valeria me pidió que me mantuviera enfocado y que no permitiera que mis emociones interfirieran. El ritual duró varias horas y cuando terminó, Valeria aseguró que lo más peligroso había quedado contenido. Sin embargo, me advirtió que la influencia de Victoria aún podía manifestarse de otras formas. Según ella, el vínculo creado por los rituales oscuros era profundo y deshacerlo por completo requeriría tiempo y fortaleza. Regresé a casa con la esperanza de que las cosas comenzarían a mejorar, pero en el fondo sabía que no sería tan sencillo. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una constante sensación de vigilancia. A pesar de que Victoria no estaba presente físicamente, su sombra parecía rondar en cada rincón de mi hogar. Había noches en las que me despertaba de repente sintiendo una presencia inexplicable. Otros días, objetos en la casa parecían fuera de lugar como si alguien los hubiera movido. Una noche, mientras revisaba algunos papeles en mi habitación, escuché ruidos provenientes del jardín.
Al asomarme por la ventana, no vi nada inusual, pero el miedo ya había sembrado su semilla. Decidí reforzar las medidas recomendadas por Valeria. Coloqué amuletos en las puertas y ventanas y rocié agua bendita en cada habitación. No podía permitir que lo que fuera que aún rondaba mi vida ganara más terreno. A pesar de mis esfuerzos, los eventos extraños continuaron. Una madrugada, desperté abruptamente al escuchar el sonido de pasos en el pasillo. Me levanté para investigar, pero no encontré a nadie. Estas experiencias, aunque desconcertantes, reforzaron mi convicción de que el peligro no había pasado. Sabía que la lucha no era solo contra lo que Victoria había hecho, sino también contra las secuelas que esas acciones dejaron en mi mente y en mi espíritu. El tiempo pasó y Victoria finalmente regresó a casa después del accidente y de las investigaciones que la mantuvieron alejada. Su actitud había cambiado, parecía más serena y conciliadora. Sin embargo, yo no podía ignorar lo que sabía. La distancia emocional entre nosotros era insalvable. Decidí que era momento de enfrentarla directamente, pero con precaución. Sabía que cualquier error podría desencadenar algo peor. Esa confrontación marcó el inicio del desenlace. Mis palabras fueron claras. Quería el divorcio y no había vuelta atrás. Victoria intentó persuadirme, incluso recurriendo al llanto y las súplicas, pero mi decisión era firme. Mientras hablaba podía notar cómo su semblante cambiaba de tristeza a ira. Sabía que su verdadero rostro comenzaba a mostrarse y eso solo reforzaba mi determinación de apartarla de mi vida para siempre. La confrontación con Victoria marcó el inicio de una etapa aún más oscura. Su reacción a mi decisión de divorciarnos dejó en evidencia la profundidad de su obsesión y la naturaleza siniestra de sus intenciones. Después de nuestra conversación, se encerró en su habitación, pero no tardé en notar que su actitud cambió. En lugar de insistir o tratar de convencerme, comenzó a actuar de manera más sigilosa, como si estuviera planeando algo. Estas experiencias, aunque desconcertantes, reforzaron mi convicción de que el peligro no había pasado. Sabía que la lucha no era solo contra lo que Victoria había hecho, sino también contra las secuelas que esas acciones dejaron en mi mente y en mi espíritu. El tiempo pasó y Victoria finalmente regresó a casa después del accidente y de las investigaciones que la mantuvieron alejada. Su actitud había cambiado, parecía más serena y conciliadora. Sin embargo, yo no podía ignorar lo que sabía. La distancia emocional entre nosotros era insalvable. Decidí que era momento de enfrentarla directamente, pero con precaución. Sabía que cualquier error podría desencadenar algo peor. Esa confrontación marcó el inicio del desenlace. Mis palabras fueron claras. Quería el divorcio y no había vuelta atrás. Victoria intentó persuadirme, incluso recurriendo al llanto y las súplicas, pero mi decisión era firme. Mientras hablaba podía notar cómo su semblante cambiaba de tristeza a ira. Sabía que su verdadero rostro comenzaba a mostrarse y eso solo reforzaba mi determinación de apartarla de mi vida para siempre. La confrontación con Victoria marcó el inicio de una etapa aún más oscura. Su reacción a mi decisión de divorciarnos dejó en evidencia la profundidad de su obsesión y la naturaleza siniestra de sus intenciones. Después de nuestra conversación, se encerró en su habitación, pero no tardé en notar que su actitud cambió. En lugar de insistir o tratar de convencerme, comenzó a actuar de manera más sigilosa, como si estuviera planeando algo. Esa noche, Valeria realizó un ritual aún más poderoso. Me pidió que trajera todo lo que pudiera relacionarse con Victoria y sus prácticas, incluidas las cajas del jardín que había desenterrado antes. Encendió un fuego en un recipiente de barro y comenzó a quemar cada objeto mientras recitaba oraciones. El ambiente en su casa se volvió denso. El aire parecía cargado de algo pesado y opresivo. Valeria me advirtió que el proceso podría desencadenar reacciones violentas en Victoria, pero que era necesario para romper cualquier vínculo oscuro entre nosotros. Regresé a casa con una mezcla de alivio y miedo.
Aunque confiaba en que lo que Valeria había hecho era efectivo, no podía ignorar el peligro inminente. Victoria, por su parte, parecía haber percibido que algo estaba cambiando. Esa noche intentó hablar conmigo, pero me mantuve distante. Sabía que cualquier muestra de debilidad podría ser utilizada en mi contra. Al día siguiente, Victoria desapareció por varias horas. Cuando regresó, traía consigo un aire de desafío, como si estuviera lista para enfrentar cualquier cosa. Intenté mantener la calma, pero la tensión en la casa era insoportable. Esa misma noche, mientras dormía, sentí que algo me despertaba. Abrí los ojos y vi a Victoria de pie junto a la cama, mirándome fijamente. Su expresión era una mezcla de tristeza y furia contenida. Sin decir una palabra, salió de la habitación. Al día siguiente, decidí que ya no podía quedarme más tiempo en la misma casa que ella. Le dejé una nota diciendo que me iría por unos días para aclarar mi mente. Tomé algunas cosas esenciales y fui a quedarme con un amigo. Durante esos días, recibí constantes mensajes de Victoria. Algunos eran de súplica, otros de amenaza. Cada palabra reforzaba mi decisión de cortar todo contacto con ella. Sin embargo, incluso lejos de ella, las cosas no parecían mejorar. Los sueños perturbadores continuaron y las sensaciones de ser observado me seguían a donde fuera. Valeria me había advertido que la influencia de Victoria no desaparecería por completo hasta que ella misma enfrentara las consecuencias de sus acciones. Esto implicaba no solo alejarme de ella físicamente, sino también asegurarme de que no pudiera seguir con sus prácticas oscuras. El punto de quiebre llegó unos días después. Victoria, en un intento desesperado por recuperarme, apareció en casa de mi amigo. La discusión que tuvimos fue intensa, llena de reproches y acusaciones. Finalmente llamé a la policía para que la removieran de la propiedad. Esa noche, supe que había llegado el momento de tomar medidas legales para protegerme y terminar definitivamente con su influencia en mi vida.